El shell sort es un algoritmo de ordenamiento que se caracteriza por ser una mejora del ordenamiento por inserción. ¿Por qué? Porque puede comparar elementos separados por un espacio de varias posiciones, permitiendo que un elemento haga pasos más grandes hacia su posición esperada. Estos pasos múltiples, determinados por distintos tamaños de espacio, se van acortando en el transcurso del ordenamiento. Este algoritmo está por finalizar una vez que el vector queda casi ordenado, por lo cual el último paso consiste en un ordenamiento por inserción, garantizando de esta manera el orden total del vector. Ahora bien, en pantalla nos encontramos con un array de 10 elementos. Abajo nos encontramos con la fórmula que es propia justamente de este algoritmo, que es K igual N sobre 2. ¿Qué significa esta fórmula? K representa la distancia entre los elementos que se van a comparar y N representa la cantidad de elementos de ese array. Por lo tanto, hacemos 10 dividido 2, nos da un total de 5. Entonces, 5, ¿qué significa? Es la distancia que tenemos entre los elementos que se van a comparar. O sea, se van a comparar los elementos que están a 5 elementos de distancia. Ahora bien, tomamos el primer número, que es el 16, tomamos la distancia respectiva y comparamos. En este caso nos quedaría el 56 y el 16 y hacemos 56 es menor que 16, no, por lo tanto las posiciones se mantienen iguales. Pasamos al número siguiente, que es el 72, lo comparamos con el 12 y decimos 12 es menor que 72, sí, por lo tanto se invierten las posiciones. Continuamos el proceso y comparamos. 99 es menor que 23, no, por lo tanto se mantienen las posiciones. Continuamos y decimos 40 es menor que 9, no, por lo tanto las posiciones se mantienen. Por último nos queda el 7 y el 1 y decimos 7 es menor que 1, no, por lo tanto las posiciones se mantienen igual. Ahora bien, de esta manera nos queda la primera parte del arreglo ordenado, casi ordenado. Y continuamos con el cálculo de la distancia entre los elementos. Decimos que si 5, que era la distancia utilizada anteriormente, la dividimos de vuelta por 2, nos da un total de 2,5. Por lo cual, utilizando el entero, nos queda 2. O sea que la distancia que vamos a usar ahora es de 2 elementos. Y comparamos, arrancando del 16, que es el primer elemento, comparamos. 16 es mayor que 23, no, o en cuyo caso 23 es menor que 16, no, por lo tanto las posiciones se mantienen. Pasamos al número siguiente y decimos 9 es menor que 12, sí, por lo tanto las posiciones se invierten. Continuamos el proceso y comparamos. 1 es menor que 23, sí, entonces las posiciones se invierten. Seguimos con el número siguiente y decimos 56 es menor que 12, no, y las posiciones se mantienen. Continuamos el proceso y decimos 72 es menor que 23, no, y las posiciones se respetan. 99 es menor que 56, no, y las posiciones quedan igual. 40 es menor que 72, sí, por lo tanto los elementos se invierten. 7 es menor que 99, sí, entonces las posiciones se invierten. Ahora bien, nos queda la segunda parte del array casi ordenado. Ahora lo último que nos queda es dividir otra vez ese número que utilizamos como distancia en este caso y lo volvemos a dividir por 2. Acá podemos encontrar que el array ya se encuentra si bien casi ordenado, pero podemos distinguir que en la primera parte del array encontramos los números más pequeños. A lo último nos encontraríamos con los elementos más grandes, si bien se encuentran desordenados, pero básicamente lo que hace el shell sort es ordenar en cierta forma al arreglo para luego poder utilizar y que sea eficiente el método de inserción.
Por último nos queda utilizar justamente este método de inserción y comparamos. Y hacemos 9 es menor que 16, sí, por lo tanto se intercambian las posiciones. Continuamos con el 16 y lo comparamos con el 1 y decimos 1 es menor que 16, sí, por lo tanto invertimos las posiciones. Seguimos con el 1 y lo comparamos con el 9 y decimos 1 es menor que 9, sí, por lo tanto se invierten las posiciones. Continuamos con el 16, lo comparamos y decimos 12 es menor que 16, sí, por lo tanto se invierten las posiciones. Seguimos con el 12 y lo comparamos con el 9 y decimos 12 es menor que 9, no, por lo tanto se respetan las posiciones. Comparamos el 16 nuevamente con el 23 y decimos 23 es menor que 16, no, entonces las posiciones se respetan. Pasamos al siguiente y decimos 56 es menor que 23, no, por lo tanto los elementos se mantienen igual. Seguimos con el 40 y decimos 40 es menor que 56, sí, por lo tanto se invierten las posiciones. Seguimos con el 40 y lo comparamos con el número 23 y decimos 40 es menor que 23, no, por lo tanto las posiciones se mantienen igual. Seguimos con el 7 y decimos 7 es menor que 56, sí, entonces las posiciones se invierten. Seguimos con el 7, lo comparamos con el 40 y decimos 7 es menor que 40, sí, por lo tanto las posiciones se invierten. Continuamos con el 7, lo comparamos con el 23 y decimos 7 es menor que 23, sí, por lo tanto se invierten las posiciones. Seguimos, 7 es menor que 16, sí, por lo tanto se invierten las posiciones. Comparamos con el 12 y decimos 7 es menor que 12, sí, invertimos las posiciones de ambos. Lo comparamos con el 9 y decimos 7 es menor que 9, sí, por lo tanto invertimos las posiciones. De esta manera nos encontramos con el array totalmente ordenado.